Bienvenido a De ti se trata, un espacio para poner luz en esos momentos en los que sentimos que nos hemos perdido un poco en nuestra propia vida. Soy Vane, coach emocional y sentimental, y también alguien que ha perdido el rumbo más de una vez y sigue aprendiendo de los vaivenes de la vida. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que muchas veces no vemos ni cuestionamos, y de esos momentos en los que todo parece incierto y no sabemos por dónde seguir. Porque al final de eso se trata, de ti, de entender lo que sientes, conocerte mejor y aprender a elegirte. Es cuando empiezas a mirarte con mayor conciencia que algo cambia. La forma en la que te relacionas contigo y con tu propia vida. Vamos a descubrirlo juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por volver aquí conmigo, a acompañarme. Hoy estoy hablando desde mi casa, desde mi oficina, con mi infusión favorita, la de frutos rojos, sacando este ratito para compartir contigo algo que veo constantemente y que sin darnos cuenta nos aleja de la vida que realmente queremos. Hay otra frase que escucho muchísimo en sesión, justo antes de que llegue uno de esos momentos en los que la persona que tengo delante y su mente llegan a ese clic. Es decir, cuando por fin entienden y verbalizan qué pasa, por qué repite ciertos patrones, que necesita cambiar o dejar de tolerar. Y entonces aparece otra de esas trampas que nos rodean y nos distraen. Llegando a esta conclusión. Ya, pero es que es muy difícil. Y ahí se para todo. Se para el proceso, se para el cambio, se para el movimiento. Porque en ese momento ya no estamos hablando de no saber qué hacer. Estamos hablando de algo mucho más profundo. De que lo que tienes que hacer incomoda. Aprieta. Remueve. No apetece. Confronta partes de ti que preferirías no mirar, porque hacerlo implica renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, a la comodidad de lo conocido, o a la ilusión de que las cosas cambien solas, o tal vez a seguir sosteniendo algo que en el fondo ya sabes que así no, porque así es lo mismo que sufrir. Y claro, eso duele. Duele reconocerlo, duele poner un límite cuando siempre has sido la que cede. Duele decir hasta aquí o quizás alejarte de alguien cuando no esperabas que las cosas se torcieran como se están torciendo. Duele que te impliques y que no supieras verlo a tiempo. Duele dejar de justificar lo injustificable, porque entonces ya no puedes mirar hacia otro lado, ¿verdad? Y ahí es donde aparece la inacción. No porque no sepas, no porque no puedas, sino porque hacerlo te enfrenta a una versión de ti que se siente muy incómoda, pero también es más honesta. Respira un segundo conmigo. Hoy vamos a hablar no de lo que te pasa. Hoy vamos a hablar de lo que haces con lo que te pasa. Qué bien que estés aquí. Si estás escuchando esto, probablemente ya has tenido algún momento de claridad en tu vida. Seguro que ese clic que he mencionado te suena familiar. De esos en los que ves algo que antes no veías, que te das cuenta de algunas cositas que no querías mirar. Ese momento en el que entiendes por qué te quedas donde te quedas, por qué repites ciertas dinámicas, por qué te cuesta tanto soltar o tal vez poner límites. Y eso es un paso enorme, de verdad. Pero hay algo que necesito decirte con toda la honestidad del mundo. Y es que entender no es suficiente. Porque hay una trampa muy sutil. Pensar que como ya lo hemos visto, como ya lo hemos entendido y lo tenemos localizado, algo va a cambiar por sí solo. Y no. El cambio empieza cuando decides hacer algo distinto, aunque sea incómodo, aunque dé miedo, aunque no tengas todas las respuestas. Llevo años viendo ese mismo patrón una y otra vez. Viendo a personas conscientes, inteligentes, que entienden perfectamente lo que les pasa, pero que se quedan bloqueadas en ese es que es muy difícil. Y tienen razón, claro que es difícil. Es difícil poner un límite cuando nunca lo has hecho. Es difícil dejar una relación cuando tienes miedo a estar solo o sola. Es difícil decir, esto no lo acepto más, cuando llevas tiempo normalizándolo. Pero aquí viene la parte importante. Que sea difícil no lo convierte en opcional. Hay algo que marca la diferencia entre alguien que se queda estancado y alguien que avanza. Y es la responsabilidad.
Ser adulto no es que no te duelan las cosas. Ser adulto es dejar de usar ese dolor como excusa para no hacer nada. Porque sí, quejarse alivia. Desahogarse uno es necesario. Llorar, sentir, darte tiempo, todo eso forma parte de tu propio proceso. Pero hay un momento en el que tienes que preguntarte, ¿estoy procesando o tal vez me estoy quedando aquí instalada en la comodidad de lo conocido? Te voy a poner ejemplos muy reales, de esos que veo cada día. Por ejemplo, sabes que esa persona no te está tratando bien, que no te está dando lo que necesitas, lo ves, lo sientes, lo has hablado 1000 veces, pero sigues ahí. Y cada semana repites, es que me duele muchísimo cómo me trata, pero no haces nada. O eso que sabes que necesitas, y es poner límites, por ejemplo, a tu familia, pero sigues callándote para evitar conflictos, y te vuelves a sentir frustrada y enfadada contigo misma, claro, una y otra vez. O tal vez cuando sabes que estás en un trabajo que te apaga, que no es para ti, pero no haces nada por cambiarlo. Y cada día te quejas más de lo mismo. En todos esos casos hay algo en común. No es que no sepas qué hacer, es que no lo estás haciendo. Y aquí es donde entra la parte incómoda. Cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, ya no es desconocimiento, no es incapacidad, no es que no exista la solución, es que la estás evitando. Y evitar tiene un precio. El precio es seguir en el mismo lugar. El precio que pagas es seguir sintiendo lo mismo. El precio es que estás construyendo, sin darte cuenta, una vida que no te representa. Porque hay algo que necesitamos aceptar. No decidir también es una decisión. Quedarte donde estás aunque te duela es elegir eso cada día. Y está bien de verdad, es una opción. Pero entonces deja de contarte que no puedes. Empieza a decirte la verdad. No estás eligiendo cambiar todavía. Madurar emocionalmente también es esto. Es dejar de esperar que las cosas sean fáciles. Es dejar de sentirte preparada al 100%. Es dejar de buscar el momento perfecto, porque ese momento tal vez no llegue nunca. Pero lo que sí llega es un punto en el que te cansas tanto que decides enfrentarlo o soltarlo a pesar del miedo. Lo que suele pasar es que no nos movemos a la primera, ni a la número 18. No nos movemos cuando lo vemos. No nos movemos cuando lo entendemos. Nos movemos cuando ya no podemos más. Cuando estamos reventados. Cuando emocionalmente estamos agotados. Es decir, cuando el cuerpo, la cabeza y el corazón dicen hasta aquí hemos llegado. Y claro, ahí sí. Ahí tomamos decisiones, ahí ponemos límites, ahí nos vamos. Pero hay algo importante que quiero que veas. Aquí no estamos hablando solo de lo difícil que es. Estamos hablando de la responsabilidad que tienes contigo y con tu propio bienestar, como adulto que eres. Porque esto que haces contigo, obviar lo que sientes, no darle el lugar que merece o hacerlo más pequeño de lo que verdaderamente es, no tomando acción o ponerle una solución, te voy a hacer una pregunta y quiero que te la tomes muy en serio. ¿Se lo harías eso a alguien a quien quieres? ¿Esperarías a que esa persona estuviera rota, agotada, al límite, para decirle que ya es suficiente? ¿Le dirías que aguante un poco más, que ya cambiará, que no es para tanto? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Ahí tienes la respuesta. Y si ahora mismo sientes que no sabes cuidarte, que no sabes priorizarte, que no sabes ponerte en ese lugar, también es una respuesta. Porque cuando no sabes quererte, acabas permitiendo cosas que te alejan de tu propio bienestar. Un niño no sabe. Un niño necesita que alguien le cuide, que alguien le enseñe, le ponga límites, le proteja. Pero tú ya no eres un niño. Y parte de madurar es dejar de tratarte como alguien que no sabe, para empezar a tratarte como alguien responsable de tu propia vida. Eso es haber aguantado más de lo que necesitabas. Eso es haberte abandonado durante demasiado tiempo. Y sí, es humano, nos pasa a todos. Pero también me parece a mí que es importante entender que no hace falta esperar a rompernos para hacer lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. A veces vivimos como si fuéramos niños que necesitan llegar al límite para reaccionar, pero no lo somos, somos adultos. Y ser adulto no es hacerlo todo perfecto, es aprender a escucharte y a cuidarte antes de llegar a ese punto de colapso, por favor. El problema no es llegar a ese punto, el problema es necesitar llegar siempre ahí para reaccionar,
porque entonces tu vida se convierte en una sucesión de crisis, en lugar de un proceso consciente de decisiones. Ahora bien, también te digo algo. Esos puntos de inflexión tienen un valor enorme, porque muchas veces es justo ahí donde de verdad te ves. Es justo ahí donde ya no puedes seguir engañándote. Es también llegar a ese punto en el que haces limpieza de todo aquello que ya no te conviene más. Es el momento en el que empiezas a preguntarte, ¿de verdad quiero esto para mí realmente? ¿Qué no estoy dispuesta a seguir sosteniendo a este precio? A este precio tan alto. Y desde ahí te empiezas a reconstruir, con más herramientas, con más seguridad en ti. Y aquí es donde entra algo fundamental, la claridad emocional. Se habla mucho de saber lo que quieres, de tener claro hacia dónde vas, qué tipo de relación deseas, qué vida quieres construir, pero hay una parte igual de importante y muchas veces es la más olvidada. Tener claro lo que ya no quieres, porque la claridad no solo se construye desde el deseo, también se construye desde la elección, desde lo que ya has identificado que, por más ímpetu que le pongas, ni va contigo, ni es para ti, ni te hace bien. Muchas personas dicen, es que no sé lo que quiero. Y puede ser verdad, pero si te paras un segundo, sí sabes muchas cosas que ya no quieres volver a sentir. Seguramente no me equivoque si sientes que no quieres volver a sentir ansiedad esperando un mensaje, o que no quieres volver a justificar lo que te duele, ni quieres volver a quedarte en un lugar donde no te sientes suficiente. Todo esto también es claridad. La claridad emocional no es tener toda tu vida resuelta, es poder mirarte y decir, esto sí, esto no. Es entender qué te acerca a tu bienestar y qué te aleja de él. Y aquí está lo importante, porque cuando no tienes claridad, ¿sabes qué pasa? Que toleras de todo. Pero cuando empiezas a tenerla, empiezas a elegir distinto. Empiezas a moverte de otra manera. Empiezas a ponerte en tu sitio, a darte el lugar que mereces. Porque saber lo que quieres te da dirección, pero saber lo que no quieres te ahorra muchos disgustos. Madurar es empezar a moverte antes de romperte, antes de agotarte, antes de que duela tanto que no te quede otra opción. No quiero que este episodio se quede solo en palabras, quiero que trabajemos un poco. Si puedes, coge un papel, si no, hazlo mentalmente. Vamos a hacer este ejercicio. Divide el papel en dos partes. En la primera escribe lo que sé que tengo que hacer. Y sé muy honesta, te voy a poner algunos ejemplos. Poner límites a fulanito, dejar de escribirle a menganito, empezar a priorizarme en esto, tomar una decisión sobre aquello. Ahora en la segunda parte escribe, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y aquí no pongas excusas bonitas, pon la verdad. Porque me da miedo quedarme sola, porque me da miedo que se enfade, porque no confío en mí, porque prefiero lo conocido, aunque me duela. Míralo, esto es lo que hay. Aquí no hay juicio, pero sí hay responsabilidad. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy, aunque sea incómodo, para acercarte a eso que sabes que necesitas hacer? No dentro de un mes, no cuando te sientas preparada, hoy. Para terminar, quiero que te quedes con algo muy claro. Que algo sea difícil no significa que no sea necesario, y crecer casi siempre implica hacer cosas que no te apetecen, que te incomodan y que te enfrentan a tus miedos, pero también es lo único que te saca del lugar en el que estás. Y si decides quedarte donde estás, hazlo de verdad, pero hazlo con conciencia, sin quejarte todo el rato, sin meterte en el papel de víctima sin darte cuenta. Y si decides moverte, hazlo sabiendo que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Y recuerda algo, al final de eso se trata, de ti, de hacerte cargo de tu vida, incluso cuando esta no es fácil. Si sientes que necesitas profundizar más en todo esto, en mi libro El autocuidado cuando vas a terapia por culpa de personas que no van a terapia, podrás encontrar herramientas y ejercicios prácticos que te ayudarán a conocerte mejor a ti misma y a revisar con una mirada transformadora todo aquello que ahora te hace sufrir en tus relaciones. Ya lo tienes disponible en Amazon.
recorrerás un camino hacia el amor propio y el respeto, dos pilares que comienzan en ti, desde cómo te tratas hasta lo que decides no seguir tolerando. Aprenderás a descubrir quién eres realmente, para que tus decisiones sean más auténticas, tu bienestar menos frágil y tus relaciones mucho más libres. Porque al final, cuando empiezas por ti mismo o por ti misma, estás también dando tu primer paso para dar lo mejor de ti a los demás. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte. Cuida de ti, disfruta de la vida y coge al toro por los cuernos. Un abrazo enorme.